Bueno, antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde estaban en 1994? Yo quiero decirles que independientemente de donde estuvieran en 1994, este es un periodo extraordinario. Es decir, piensen que sí estamos haciendo historia, sí estamos cambiando las cosas. Yo debo confesar que el otro día me puse a leer el periódico, a ver el Twitter en 5 minutos y estaba muerto de la risa porque me di cuenta de que en 5 minutos me había enterado de varias cosas que me hacían muy feliz y que eran cosas por las que habíamos luchado. Me enteré que se habían concretado varias cosas por las que habíamos estado luchando durante años. En un ratito me enteré, primero, de que habían puesto en cuestión la autoridad de los ministros de la Suprema Corte y habían puesto en cuestión la autoridad ética del aparato judicial. Eso, perdón, es una proeza. Luego me enteré de que habían cancelado la reforma educativa, que es una maravilla, y al poco tiempo, unos segundos después me enteré de que habían cancelado las licitaciones petroleras de la Ronda 53. Digo, carajo, no sé si se dan ustedes cuenta de que solo por una de esas cosas ya valdría la pena lo del 1 de julio. Es una chingonería lo que estamos viviendo. Miren, a nosotros no nos tocó recibir a Juárez de regreso de su exilio en el Paso del Norte. A nosotros no nos tocó ir con los zapatistas a desayunar en Sanborns, pero nos está tocando esto. Esto es un momento igual de importante. No está nada mal lo que hemos logrado. Y hay que ponerlo en perspectiva. Es decir, esto ha sido efectivamente una acumulación de esfuerzos, una acumulación de trabajo y hay una acumulación de conocimiento histórico y hay una acumulación de movimientos que se están canalizando a través de nuestro movimiento. Esto que logramos no es cualquier cosa. Estamos logrando todas estas transformaciones y fíjense, sin muertos, hasta ahora, sin violencia, sin disparar un solo tiro, por la vía electoral y por la vía pacífica. ¿Saben qué? Esto es una proeza a nivel mundial. La tenemos que aquilatar. Y hay que entender además que es un quiebre histórico importante. Y hay que entender que tiene un lugar importante en nuestra historia. Y es importante entenderlo porque en el momento en el que nosotros como ciudadanos entendemos cuál es nuestro momento histórico, qué papel estamos jugando en este proceso histórico, en ese momento dejamos de ser víctimas de los acontecimientos y nos convertimos en actores del cambio. Y eso es lo que son ustedes, son actores del cambio. Hay quien dice que esto que estamos viviendo es una suerte de segunda generación de los procesos revolucionarios de América Latina. No es así. México, hay que reconocerlo, siempre ha estado en el centro de los conflictos en nuestro continente. Y les quiero comentar lo siguiente. Es importante entender que a lo largo de la historia ha habido periodos largos en los que los pueblos consiguen cosas y luchan por defender su trabajo, luchan por defender sus recursos naturales, etcétera. Y hay periodos en los que los pueblos dejan estas luchas y las élites se posesionan del trabajo y de los recursos naturales, etcétera. Los periodos en los que los pueblos luchan y consiguen cosas son los llamados ciclos de auge revolucionario. Los periodos en los que los pueblos están de brazos caídos y dejan que les arrebaten las cosas son los ciclos de auge contrarrevolucionario. Lo que acabamos de vivir, el neoliberalismo, es
y lo que se está viviendo en todo el planeta, de todas maneras, es el ciclo contrarrevolucionario más feroz de los últimos 250 años. Nos quitaron todo, nos quitaron la posesión sobre las aguas, sobre los litorales, sobre el subsuelo, sobre las minas, sobre el petróleo, nos lo quitaron todo. Y ahorita lo estamos simplemente recuperando. Por eso, cuando el otro día yo leí que se habían cancelado las licitaciones de los pozos petroleros, yo me quedé sorprendido porque lo hemos hecho además en cuestión de días. Miren, Andrés Manuel fue electo el 1 de julio, tomó posesión el 1 de diciembre y ya a estas horas ha tomado una cantidad de iniciativas enorme que ha implicado el regreso de los pueblos. Es decir, lo que está marcando es que los pueblos vuelven a tomar posesión de sus recursos naturales y del trabajo. Perdóname, es una maravilla. ¿Cómo se logran los ciclos revolucionarios y los ciclos contrarrevolucionarios? ¿Cómo mantener este proceso en ascenso? ¿Cómo hacer que no nos lo echen para atrás pasado mañana? Porque quiero decirles una cosa, los ciclos revolucionarios y los contrarrevolucionarios luego se suceden bien rápido. Ustedes verán que en América Latina inició ya el ciclo revolucionario que va a echar atrás la contrarrevolución neoliberal. Y es curioso, porque estos procesos se van acumulando poco a poco. ¿Saben dónde empieza el ciclo revolucionario latinoamericano? Hay quien dice que empieza en Venezuela en 1999. No les falta razón, es la primera vez que ahí se obtiene un triunfo de un gobierno, se logra colocar en el poder un gobierno que va en contra de las lógicas del consenso de Washington, en contra de las lógicas neoliberales. Pero en realidad la lucha contra el neoliberalismo en América Latina empieza mucho antes. Empieza, entre otras cosas, en 1987 con la escisión de la corriente democrática del PRI. Ahí empieza a fracturarse el modelo neoliberal. Es una de las primeras reacciones que hay en contra del neoliberalismo, serias, organizadas. Y, sin lugar a dudas, ese movimiento se concreta en el Frente Democrático Nacional y en la elección de 1988, que Cuauhtémoc Cárdenas gana de calle, pero que le arrebatan de manera tramposa los señores del Partido Revolucionario Institucional. Y sabemos que esa elección fue fraudulenta, entre otras cosas, porque Miguel de la Madrid se lo declara a Carmen Aristegui y le cuenta cosas que son muy importantes. Dice, cuando a tal hora nos dimos cuenta de que Cárdenas estaba ganando la elección y entonces decidimos cerrar el cómputo. Y además, en aquella entrevista de la Madrid también dice que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta, que eran 500 millones de dólares, no es cualquier cosa. El 1 de enero de 1994, en el sureste mexicano, el Frente Zapatista se levantó en armas en contra del Tratado de Libre Comercio, en protesta contra el Tratado de Libre Comercio. Ese también fue un movimiento netamente anti-neoliberal. Luego, en el 2000, la gente vota por Vicente Fox pensando que con eso va a acabar con el régimen que está viviendo. Se equivocaron, pero esa era la intención. En 2006, ustedes lo saben, se presenta Andrés Manuel López Obrador a las elecciones, gana la elección y le hacen un fraude. E implantan en la presidencia a Felipe Calderón con una diferencia del 0.53% del número de votos. Nosotros sabemos que ese fue un fraude electoral, claro. Finalmente, en el 2012, Enrique Peña Nieto consigue que se le dé el triunfo electoral, pero todos sabemos que en esas elecciones Peña compró millones y millones de votos. Eso también fue una elección fraudulenta, ese también fue un fraude electoral.
Pero fíjense, les hago todo este recuento para decirles, venimos peleando este asunto desde 1988. ¿Por qué? Una de las preguntas claves es, ¿por qué carajos no habíamos logrado imponer el triunfo antes? Por varias razones. La primera, se dirá, es porque las condiciones no estaban maduras. Es posible que sea cierto. Pero la gran razón tiene que ver con lo que los viejos marxistas llamaban las condiciones subjetivas, el nivel de conciencia que tenía la gente. ¿Por qué los mexicanos no logramos imponernos en 1988 y por qué los venezolanos sí logran su triunfo en 1999? Por una razón muy sencilla, porque el nivel de conciencia que tenían los venezolanos en aquel momento era mucho más alto que el nivel de conciencia que teníamos en nuestro país en el 88. Para lograr los cambios, para lograr un ciclo revolucionario, se necesitan muchas cosas. Se necesita que estén las condiciones objetivas, por supuesto, pero se necesita sobre todo que haya una dirección con claridad, que haya, y antes que la dirección, se necesita que haya una idea precisa, de un análisis correcto de qué es lo que está ocurriendo. Se necesita que la gente tenga conciencia de que lo que se está viviendo es verdaderamente injusto e inaceptable. Se necesita un proyecto alternativo y se necesita que estas ideas generales y que este proyecto alternativo se socialicen y que mucha gente los abrace como suyos. Estas condiciones no estaban en 1988, tampoco estaban en el 2000, tampoco estaban incluso en el 2006, aunque ya se perfilaban. Las tenemos ahorita. ¿Dónde estuvo nuestra principal falla? Estaba justamente en lo que llamamos el nivel de conciencia de la gran mayoría de la población. Mucha gente sabía que las cosas estaban mal, estaba enojada, había una conciencia crítica, había una acumulación crítica, pero no se había ni siquiera, es decir, no se había concretado un proyecto alternativo de nación, eso lo concreta Andrés por ahí del 2006, y sobre todo no está divulgado, no existe la masa crítica suficiente para lograr el cambio. ¿Qué es? Y quiero decirles una cosa, en todos los procesos revolucionarios se necesita que haya, entre otras cosas, un sector, un grupo que pueda socializar el conocimiento y expandirlo. A ver, para que me entiendan bien, ¿ustedes leyeron Harry Potter? Pues supongo que sí. Los que no la han leído, que vean las películas, son fantásticas. Pero quiero decirles una cosa, Harry Potter te habla de lo que son los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Sí te lo habla. Todo el pleito contra Voldemort es un ciclo revolucionario, todo el triunfo de Voldemort es un ciclo contrarrevolucionario. ¿Saben cuándo se echa a andar finalmente el proceso revolucionario que quita a Voldemort del poder? Cuando estos señores organizan la Orden del Fénix. Es decir, y quiero decirles algo, esto no es un proceso extraño en la historia. Si ustedes revisan todos los grandes procesos revolucionarios de la historia, en cada uno de estos procesos hay una suerte de orden del Fénix. A grandes rasgos, los grandes ciclos revolucionarios de la historia son, primero, el ciclo de las revoluciones atlánticas, que tiene que ver con que incluyen la revolución de independencia de Estados Unidos, la guerra, la revolución francesa, la guerra civil española, la guerra de independencia de México, la independencia de Haití, las guerras de independencia bolivarianas. El segundo ciclo revolucionario es el de la primavera de los pueblos de 1842, con revoluciones en todo, son revoluciones liberales en toda Europa y que luego tienen su repercusión en otras latitudes. Luego viene el ciclo de las revoluciones socialistas y luego viene este. Para que se diera el ciclo de las revoluciones atlánticas, para acceder a la Revolución Francesa, la guerra de independencia de Estados Unidos, la guerra de independencia de México, se necesitó, entre otras cosas, una comunidad
que formara gente, que formara conciencia y que la difundiera y que la divulgara y que la masificara. ¿Saben ustedes cuál era este grupo, cuál era esta orden del Fénix en tiempos de Hidalgo? Era la masonería. Sin la masonería no se hubiera dado la revolución de independencia de México. Del mismo modo, sin la masonería no se hubiera logrado la revolución liberal de mediados del siglo XIX. El movimiento juarista no se explica sin la masonería. De hecho, todos los grandes dirigentes del liberalismo mexicano, todos eran masones, sin excepción. Empezando por Juárez y acabando por Porfirio Díaz. Todos eran liberales. Luego, el gran ciclo de las revoluciones sociales o socialistas de principios del siglo XX sería inexplicable sin los círculos de reflexión de los anarquistas y de los marxistas. ¿Y saben qué? En este movimiento, para lograr este movimiento, tuvimos que hacer primero un trabajo importante de revolución de las conciencias. Y esto Andrés lo entiende perfectamente. Y todos ustedes estuvieron en grupos de reflexión y análisis y participaron, o hasta en videochats, o hasta viendo en internet estas pláticas y todo eso. Eso formó parte importante del proceso que nos permitió llegar hasta donde estamos ahorita. Y quiero decirles una cosa, eso fue muy importante, pero falta todavía. Ya, es decir, nosotros sabemos que el ciclo de las revoluciones latinoamericanas empezó en 1999 y acabó en 2008. Y sabemos que empieza con Venezuela, sigue con Argentina, con Brasil, con Bolivia, con Ecuador, con Uruguay. Pero sabemos que ya los están echando abajo. Ya echaron abajo a Cristina Kirchner en Argentina. Sabemos que echaron abajo a Lula, que lo metieron a la cárcel, que defenestraron a Dilma Rousseff. Sabemos que ahorita Lenín Moreno está haciendo una campaña brutal a Correa. Estamos en eso. Ya sabemos que estas cosas así van a ser. Nos estamos viendo en el espejo de aquellos compañeros. ¿Sabes qué? Qué bueno que no logramos, bueno, no qué bueno, es decir, tal vez hubiera sido muy interesante, pero no está mal finalmente que hayamos logrado nuestro triunfo hasta ahorita. Porque esto puede ser, es un movimiento mucho más maduro, mucho más sólido, mucho más consolidado y además, ¿saben qué? Podemos y debemos aprender lecciones importantes de las revoluciones latinoamericanas. Primera lección importante. La primera lección importante es que no podemos descuidar el partido. Una de las cosas que ocurrieron, que permitieron la derrota del Partido de los Trabajadores en Brasil, es que el Partido de los Trabajadores se corrompió. Y verdaderamente es un drama esta historia. Porque el Partido de los Trabajadores logró sacar de la pobreza a millones y millones de brasileños. Y sin embargo, en estas elecciones, estos brasileños, muchos de los brasileños que estaban en pobreza en 1900, que salieron de la pobreza, en el 2000, perdón, que salieron de la pobreza en las décadas recientes, votaron por un fascista como Bolsonaro y no votaron por el PT. ¿Saben por qué? Porque ahí faltó también consolidar el trabajo de conciencias. Ahí faltó una revolución de las conciencias. Entonces, y lo mismo ocurre en Argentina y lo mismo ocurrió en Ecuador. Entonces, tenemos un proceso revolucionario exitoso en las manos. Lo estamos sacando adelante. Estamos avanzando con rapidez. Tenemos, no les quepa duda, un dirigente verdaderamente fuera de serie. Yo ya les digo a mis amigos que yo sí pienso que Andrés Manuel es un peligro para México, porque nos va a infartar a todos, cabrones. Nos va a traer a todos jodidos, no nos va a dejar dormir en 6 años y a ver después qué hacemos. Pero ¿sabes qué? Así lo queremos, así lo necesitamos y sabemos que está bien lo que está haciendo. Bueno, pero tenemos que estar a la altura, ¿eh? Y para eso nos tenemos que preparar. Y les quiero comentar, les voy a hacer un análisis muy breve de toda una serie de factores que me llevan a una misma conclusión.
Primero, una de las cosas que ocurrieron en América Latina y que nos ocurrieron aquí también en México es que al llegar al poder estos partidos disidentes, lo que ocurrió es que el gobierno se llevó a todos los cuadros que tenía. Y esto lo hemos visto acá. De repente decimos, viene fulano de tal, sí, pues ya no puede venir con nosotros y ahora ya se fue, ya está trabajando con Claudia Sheinbaum y oye, y este otro cuadro tan fregón que tenemos, no, y ese ya es diputado, y este otro, y nos estamos quedando sin cuadros. ¿Y saben qué? Necesitamos cuadros formados para sostener al partido y para sostener el proyecto. Y entonces, pues para eso propusimos, entre otras cosas, formar un instituto de formación política. Y ese instituto ya llenó ese hueco. Todavía no formamos a nadie, pero el pinche hueco ya no se hizo. El vacío ya, es decir, logramos que no se hiciera un vacío ahí, porque lo más probable es que se nos hubiera metido el PRI, el PAN, el Frente Zapatista, los que quieras. Se nos meten y nos deshacen el partido. Bueno, eso ya logramos consolidarlo abajo. Pero luego viene lo más complicado. Es decir, vamos a enfrentar, entre otras cosas, la furia de los oligarcas a los que desplazamos del poder. Cuando dicen que Andrés Manuel necesita contrapesos, primero tenemos que analizar quién lo dice y cuál es la intención de esta campaña. Pues la intención es muy claro. Quien dice que Andrés necesita contrapesos son los viejos sectores neoliberales que hoy se sienten alejados del poder. Y esos sectores neoliberales que hoy se sienten alejados del poder, puede que no tengan representaciones ahorita en la Cámara, o no muchas, o no las que ellos quisieran, en la Cámara y en el Ejecutivo, pero sin lugar a dudas tienen poder. Tienen millones en el banco, controlan el grueso del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y juegan con la bolsa. Tienen los hilos del aparato económico, se nos van a echar encima. Y no solo eso, tienen además un aparato de información y propaganda que es verdaderamente monstruoso y eficaz. Estos señores, entre otras cosas, concentraron riqueza de manera histórica en cuestión de años. En años se hicieron increíblemente ricos, en todo el planeta, no solo en México. Se calcula que menos de 6,000 familias controlan el grueso del Producto Interno Bruto Mundial. Oxfam sacó una nota hace 1 año o 2 años en la que señalaba que los 9 hombres más ricos del mundo tienen más dinero que el 50% de la población más pobre del planeta. Y uno de los grandes negocios de estos señores es también su aparato de control. Son los consorcios, son los grandes consorcios mediáticos. Y ustedes a donde vayan en América Latina se van a encontrar con que hay un gran consorcio mediático. Siempre en todos los países hay un consorcio mediático que controla la agenda y que nos dice qué pensar y que nos dice cómo están las cosas y que nos dice qué es lo que vamos a discutir, etcétera, etcétera, etcétera. En Brasil es O Globo, en Argentina es el Grupo Clarín, en México es Televisa. ¿Y cómo funcionan esos aparatos, esos consorcios mediáticos? ¿A quién representan? Pues está muy claro. Veamos cómo funciona el Consejo de Administración de Televisa. Son 12 gentes y están 6 de los hombres más ricos del planeta, de México. 6 o 7. Carlos Slim Domit, Roberto Hernández, María Asunción Aramburu Zavala, Claudia X González, Germán, ahí están. Están representados por ese consorcio. Y ese consorcio nos dice qué discutimos, de qué nos peleamos, etcétera. Ahorita están en crisis, si ustedes se fijan, porque no están logrando imponer sus lógicas de debate y no están logrando imponer su agenda. Hay crisis incluso en los locutores, hacen el ridículo en público, regañan a Gibran porque tiene 30 años, no me chingues. Es increíble lo que estamos viviendo. Hay una crisis en ese proceso. Pero esa crisis puede no durar, porque el control que tienen sobre nuestras vidas sí es eficaz.
luego suelo hacer esta encuesta, y no se engañen, también tiene control sobre ustedes. ¿Les puedo hacer una encuesta rápida? Por favor, levanten la mano los que sepan quién es Luis Miguel, el cantante. Mira, por favor. No te hagas. Levanta bien la mano, si sabes quién es Luis Miguel. Okay. Levanten la mano los que sepan quién es el Chicharito Hernández, por favor, levanten la mano. Levanten la mano los que sepan el resultado del partido de ayer, por favor, levanten la mano. Bueno, levanten la mano los que sepan quién es Shakira. Ok. Levanten la mano los que sepan quién es Denise Dresser. Ok. Bueno, levanten la mano ahora los que sepan, pues ¿qué será? ¿Quién es Juan Vicente Melo? Es un novelista mexicano muy chingón. Es un novelista mexicano de primera. Léanlo, tiene un libro que se llama La obediencia nocturna, que es espléndido. Levanten la mano los que sepan qué fue el grupo Suma. Naiden, bueno, un compañero por ahí. Levanten la mano los que sepan quién es María Izquierdo. 1, 2, 3 compañeros. Bueno, una gran pintora. Bueno, ¿por qué chingados sí sabemos quién es Luis Miguel y no sabemos quién es María Izquierdo? Porque la televisión nos lo machaca todo el tiempo. Porque ahí está una última encuesta para que vean cómo funciona esto. Levanten la mano los que hayan oído noticias sobre la Bolsa Mexicana de Valores en el último mes. Ok, levanten la mano los que tengan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Solo Diego. Ahí está. Pero si ustedes se fijan, sus valores son lo que rige nuestra vida. El conocimiento que ellos quieren que tengamos es el que acabamos teniendo. ¿Saben qué? Tenemos que romper esa pinche lógica. ¿Y saben cómo la vamos a romper? Con formación. Del mismo modo como rompimos las lógicas de Televisa durante el 2018 y que logramos implantar las lógicas de Morena y las lógicas de López Obrador. Del mismo pinche modo, y sí lo vamos a poder hacer. Con educación, apagando la pinche tele y prendiendo la pinche cabeza. Así le vamos a hacer. Vamos a hacer una pinche orden del Fénix, pero en serio. Grandototota, no se la van a acabar, no van a entender ni por dónde les llega gente preparada. Necesitamos prepararnos. Lo que está ocurriendo en el país es muy importante, no solo para México, es importante para América Latina y hasta para el mundo. Si logramos, y miren, esta es la primera vez que vamos a poder hacer nuestra orden del Fénix sin estar en la clandestinidad, que vamos a poder hacer nuestros trabajos de formación política con el viento a favor, con apoyo y echándole ganas y sin tener que escondernos. Es la primera vez en la historia. Si lo logramos hacer y si logramos con eso consolidar el movimiento y echar abajo el aparato de propaganda de estos señores, vamos a ganar. Porque la campaña contra Lula, contra Dilma, contra Evo Morales, contra Correa, contra Cristina Kirchner, se hizo en los medios. Ahí es donde los derrotaron. Los derrotaron cuando los ciudadanos dejaron de entender que el trabajo que estos gobiernos hacían era para ellos y no estaba contra ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar este proyecto. Si logramos esto, les quiero decir una cosa, esto va a poder ser un ejemplo no solo para América Latina, sino para el resto del mundo. Es un proyecto bien importante, es un proyecto histórico. Y les voy a decir algo, ya echamos a andar proyectos de formación política pues, en un montón de estados. El otro día fuimos a Coahuila, ahorita está yendo un compañero, creo que a Durango, en fin, ¿no? Ahí vamos, ahí estamos. Nos faltan como 5 o 6 estados por cubrir. Y la verdad, hemos tenido eventos muy exitosos. La gente entiende el proyecto, la gente le ha entrado al proyecto y además está padrísimo porque la gente luego se clava con las discusiones y con los debates y sigue
y eleva el nivel de conciencia. Entonces, tenemos la obligación de tenemos la obligación histórica de mantener el proyecto. Todos estos pinches años, desde el desafuero, le gritamos a Andrés Manuel que no está solo. ¿Los vamos a dejar solo ahora? Pues no, le vamos a entrar. Y para entrarle nos tenemos que formar, porque tenemos que estar a la altura del pinche reto histórico, que es muy grande. Entonces, lo único que les quiero decir es lo siguiente: hay que apostarle bien a la formación política. Los que estén de acuerdo, los que entendieron el proceso, levanten la mano, por favor. Bueno, ya se chingaron. Muchas gracias.